Estaba parado en la puerta de su oficina a las 2:15 de la tarde de un lluvioso miércoles de marzo, con el corazón acelerado y las manos temblando sosteniendo la lonchera que con tanto esmero había preparado esa mañana, cuando vi a esa mujer salir de su oficina con un vestido rojo ajustado que definía cada curva de su cuerpo, tacones negros que hacían un sonido arrogante sobre el piso de mármol, cabello rubio lacio cayendo perfectamente sobre sus hombros, maquillaje impecable de alguien que tenía tiempo y dinero para cuidarse, y lo peor, la absolutamente devastadora, fue la sonrisa de satisfacción en sus labios mientras pasaba junto a mí sin prestarme la más mínima atención, como si yo fuera invisible, como si no existiera, y luego se detuvo en la recepción, cogió el bolso caro que estaba sobre el mostrador, un bolso de diseño que reconocí porque lo había visto en revistas y costaba al menos 8,000 reales, se dio la vuelta y gritó en la habitación sin vergüenza, lo suficientemente alto para que todos los empleados lo escucharan. Cariño, no olvides que esta noche es el restaurante italiano a las 8. Ya reservé nuestra mesa favorita. Y mi mundo se derrumbó en ese exacto segundo, porque esa palabra, amor, esa maldita palabra que pensé que era solo mía, que usé con él todos los días durante 26 años de matrimonio, estaba saliendo de la boca de un extraño con la naturalidad de alguien que tenía derecho, de alguien que tenía intimidad, de alguien que tenía posesión. Mi nombre es Elena Rodríguez, tengo 59 años, vivo en Miami, Florida, y en ese momento sentí que todo mi cuerpo se enfriaba a pesar de los 28 grados de temperatura afuera. Mis piernas se ablandaron y tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. La lonchera se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido seco. La salsa de tomate que había hecho con tanto cuidado desde las 6 de la mañana se esparció por el suelo como sangre. Y fue en ese momento que Ricardo, mi esposo, el hombre que tenía amado desde que tenía 21 años, apareció en la puerta de su oficina con su camisa de vestir celeste medio desabrochada, su cabello revuelto, de una manera que conocía muy bien porque así lucía después de ser tocado, y la expresión de su rostro al verme allí parada no era de culpa, no era de arrepentimiento, ni siquiera era de sorpresa, era pura molestia, como si yo fuera un problema inconveniente que él tendría que resolver. Antes de continuar, si alguna vez has vivido una traición así, tan cruel y descarada, deja un me gusta y suscríbete al canal, porque esta historia llega lejos y la venganza será proporcional a la cantidad de dolor que sentí ese día. Comenta desde qué ciudad estás viendo, porque necesito saber que no estoy sola en esto, que otras mujeres también fueron tratadas como basura desechable luego de dar los mejores años de sus vidas a hombres que no merecían ni un segundo de nuestra atención. La recepcionista, una joven de unos 25 años llamada Sofía, que siempre fue amable conmigo, miró al suelo mortificada, con las mejillas rojas de vergüenza, y me di cuenta en ese momento de que ella sabía, que todos allí lo sabían, que yo era el único idiota que no tenía idea de lo que pasaba delante de mis narices. Ricardo dio 2 pasos hacia mí y me dijo con esa voz controlada que usaba cuando estaba enojado, pero intentaba parecer tranquilo: Elena, ¿qué haces aquí? Dije que hoy saldría a almorzar, y la frialdad de esa frase, la ausencia total de afecto o explicación, me hirió más profundamente que cualquier grito. Intenté hablar, pero mi voz salió como un susurro entrecortado. ¿Quién es ella? Suspiró, se pasó la mano por el pelo en ese gesto de impaciencia que yo tan bien conocía y respondió: Este no es el momento ni el lugar para esta conversación, Elena. Vete a casa. Y en ese momento, algo dentro de mí, algo que todavía creía que merecía respeto, que merecía dignidad, gritó más fuerte que el dolor: No, ahora me debes una explicación. ¿Quién es esa mujer que acaba de salir de aquí llamándome amor delante de todos? Ricardo miró a su alrededor, vio que los 3 empleados que se encontraban en la oficina en ese momento habían dejado de fingir que trabajaban y claramente estaban prestando atención a la escena, y esto lo irritó aún más. Me agarró fuertemente del brazo, con esa misma mano que una vez había acariciado tiernamente mi rostro, y me empujó hacia su habitación, cerrando la puerta con un golpe que resonó como un disparo. Dentro de esa habitación que conocía también porque había ayudado a decorarla hace 6 años, cuando finalmente logró alquilar su propio espacio comercial para su oficina de contabilidad, entre las paredes beige que pinté,
las cortinas grises que elegí y el estúpido cuadro motivacional que le regalé por su cumpleaños, Ricardo me soltó de un empujón y dijo las palabras que marcarían el final de todo en lo que creía. Su nombre es Vanessa, es mi pareja desde hace 2 años, y sí, llevamos 1 año y medio juntos. No planeé que te enteraras así, pero como lo hiciste, eso es todo, ahora lo sabes. 1 año y medio. 546 días de mentiras, mientras yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para prepararle el café como a él le gustaba. Café colombiano fuerte con 2 cucharadas de piloncillo y un chorrito de leche caliente, mientras planchaba sus camisas de vestir con tanto cuidado para no dejar marcas de hierro, mientras preparaba sus comidas pensando en su salud porque tenía el colesterol alto y siempre me preocupaba por cada detalle de su vida. 546 días donde me acosté a su lado todas las noches creyendo que este hombre era mi compañero, mi socio, la persona que había prometido ante Dios y 72 testigos el día de nuestra boda, que sería fiel hasta que la muerte nos separe. Y él estaba ahí frente a mí, diciéndome eso con la misma naturalidad con la que alguien comenta el clima, sin ningún peso en su voz, sin ningún remordimiento en los ojos marrones que creía conocer, pero que en ese momento me miraban como si fuera un extraño inconveniente. Sentí que mis piernas volvían a fallar y me senté pesadamente en la silla de cuero negro que estaba frente a su escritorio, la misma silla en la que me sentaba cuando iba a visitarlo en el almuerzo en los primeros años, cuando todavía había romance, cuando todavía había complicidad, cuando él todavía me miraba como si yo fuera importante. Me temblaban tanto las manos que tuve que cruzar los dedos en mi regazo para tratar de controlarlo. Mi respiración era irregular, corta y dolorosa, como si alguien estuviera apretando mi pecho con ambas manos, y las lágrimas comenzaron a caer sin que yo pudiera detenerlas, manchando la blusa azul marino que había elegido esa mañana, pensando que era su blusa favorita, todavía pensando en complacerlo, en ser hermosa para él, incluso a mis 59 años, con un cuerpo que ya no era él, mismo que cuando nos conocimos, pero que trató de mantener en su mejor momento posible. ¿Cómo pudiste? Fue todo lo que pude decir entre sollozos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ricardo se sentó en el borde de la mesa, cruzó los brazos sobre el pecho y respondió con cruel calma. Elena, tú y yo sabemos que nuestro matrimonio lleva años muerto. Solo somos 2 personas viviendo en la misma casa por comodidad. No queda nada entre nosotros. Cada palabra fue una puñalada. Cada sílaba era puro veneno entrando por mis venas. Y lo más enfermizo era que lo decía como si fuera obvio, como si fuera la verdad absoluta, como si yo también lo supiera y estuviera de acuerdo, cuando en realidad todavía amaba a ese hombre con cada fibra de mi ser. Todavía planeaba nuestro futuro juntos. Todavía soñaba con el viaje a España que queríamos hacer cuando finalmente se jubilara dentro de 5 años. Todavía veía significado en cada día porque él estaba en el centro de mi vida. ¿Muerto? Repetí, mi voz ahora más firme incluso a través de las lágrimas. Nuestro matrimonio está muerto para ti, Ricardo. Para mí estaba vivo. Para mí cada día a tu lado tenía significado. Para mí todavía lo eras todo. Puso los ojos en blanco. Puso los malditos ojos en blanco como si mi amor por él fuera algo aburrido, algo exagerado, algo patético, y dijo, ese es exactamente el problema, Elena. Me asfixias. Tú me controlas. Convertiste nuestra relación en una prisión donde no puedo respirar. Vanessa me entiende, me da espacio, es independiente, tiene su propia vida y no depende de mí para sentirse completa. Y en ese momento vi todo con una claridad brutal. Vi que cada cosa que hacía por amor, cada gesto de cariño, cada muestra de cariño, cada intento de estar cerca de él lo interpretaba como prisión, como asfixia, como debilidad. A mí me castigaban por amar demasiado mientras él se recompensaba por no amar lo suficiente. ¿Y la casa? Pregunté, porque de repente mi cerebro estaba tratando de comprender el alcance de la traición, tratando de calcular el tamaño del agujero en el que había caído, la casa que pagamos juntos durante 23 años, los ahorros, los planes. Ricardo enderezó la postura y respondió con frialdad quirúrgica. Vamos a tener que compartirlo todo, obviamente. Voy a solicitar el divorcio esta semana. Mi abogado ya está preparando los papeles. Recibirás tu parte, Elena. No te dejaré indefenso, pero nuestro matrimonio se acabó y debes aceptarlo y seguir adelante. Adelante.
como si 26 años pudieran archivarse en una caja y olvidarse en un rincón, como si toda la historia que construimos juntos fuera solo un borrador desechable, como si pudiera despertarme al día siguiente y ser otra persona, alguien que no amaba a Ricardo Morales, que no había dedicado cada segundo de mi juventud y mediana edad a construir una vida con él. Yo me levanté de esa silla con dificultad, mis piernas se sentían como si fueran de plomo, me dolía todo el cuerpo como si me hubieran golpeado físicamente porque de alguna manera lo habían sido, y lo miré por última vez ese día tratando de encontrar algún rastro del hombre que conocí hace 38 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, el chico de 25 años de sonrisa fácil y ojos brillantes que me invitó a bailar y luego me llevó a comer tacos a un food truck a las 11 de la noche, el hombre que me propuso matrimonio un año. Más tarde, de rodillas en la playa durante el atardecer, con un sencillo anillo que costaba $300, pero que para mí valía más que todos los diamantes del mundo. Pero no encontré nada de ese hombre. El hombre frente a mí era un extraño con la cara de Ricardo, y esa comprensión fue casi peor que la traición misma. Salí de esa habitación en silencio. Crucé la oficina con la cabeza en alto, a pesar de que sentía las miradas de lástima de los empleados quemarme la piel. Me subí a mi auto, un Honda Civic 2019 plateado que tenía 120,000 kilómetros recorridos. Me subí, cerré la puerta, y fue solo entonces, en la intimidad de ese espacio pequeño, mal ventilado y con olor a ambientador de cereza, que me desplomé por completo. Lloré como no había llorado desde el día en que murió mi madre hace 15 años. Un llanto profundo y gutural que venía de un lugar tan profundo dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. Un llanto que hizo que todo mi cuerpo temblara y me dejara sin aliento. Y me quedé allí en ese estacionamiento durante 1 hora y 40 minutos hasta que no hubo más lágrimas, solo un vacío enorme y aterrador. Conduje hasta casa en piloto automático. No recuerdo ninguna calle, ni semáforo, ni coche. Solo sé que llegué porque de repente me encontré estacionado en el garaje de nuestra casa, una casa de 3 habitaciones en un barrio de clase media que compramos hace 23 años por $180,000 y que hoy valía aproximadamente $450,000 según la última tasación que hicimos hace 6 meses. Entré por la puerta de la cocina y el silencio en la casa vacía era ensordecedor. Miré a mi alrededor, a la mesa de comedor de madera que compramos en una oferta hace 12 años, al sofá beige de la sala que elegimos juntos hace 8 años, a las fotografías enmarcadas en las paredes que mostraban nuestra vida en fragmentos de tiempo congelados, la boda con mi vestido blanco fluido que mi tía cosió durante 2 meses, los aniversarios de boda 15º y 25º, las vacaciones en Orlando visitando los parques con nuestro hijo Miguel cuando aún era un niño, las fotos de graduación de Miguel de la universidad hace 3 años con Ricardo a mi lado, sonriendo con orgullo. Ese lugar al que llamaba hogar de repente me pareció un museo de una vida que en realidad nunca existió, al menos no para Ricardo. Fui al dormitorio, nuestro dormitorio, abrí su armario y comencé a buscar. No sabía exactamente qué, pero sabía que tenía que haber más, tenía que haber pruebas, tenía que haber evidencia de esta vida paralela que él había estado viviendo mientras yo era lo suficientemente estúpida como para creer que éramos felices. Y lo encontré. En el bolsillo interior de un traje gris oscuro que rara vez usaba, encontré 2 entradas de cine del mes pasado para una película que había dicho que quería ver, pero él afirmó que estaba demasiado ocupado. Encontré un recibo de una cena en un restaurante francés muy caro que costó $620 en una fecha con la que dijo que se había reunido tarde con un cliente. Encontré una caja vacía de terciopelo azul oscuro que claramente contenía una pieza de joyería, y dentro del bolsillo del pantalón de un traje negro encontré una nota escrita a mano con letra delicada y femenina que decía: «Cariño, anoche fue perfecta. No puedo esperar a que finalmente seamos libres para vivir nuestras vidas juntos sin más mentiras. Te amo infinitamente. V». Me senté en el suelo del armario, aún sosteniendo esa nota que olía a perfume dulce y caro, un perfume que definitivamente no era mío, porque llevaba 15 años usando la misma discreta fragancia floral, y la realidad de lo que estaba pasando finalmente se hundió de lleno en mi conciencia. No fue solo una traición, no fue solo una aventura. Fue una relación paralela llena de planes para el futuro,
con declaraciones de amor, con promesas de una vida en común tan pronto como él se deshiciera de mí, tan pronto como fuera oficialmente descartada, como un viejo mueble que ya no sirve para nada. Estaban esperando el momento adecuado, planificando estratégicamente, y yo fui tan estúpido que no noté nada en absoluto. Empecé a repasar los últimos 18 meses en mi cabeza con esta nueva lente de conocimiento, y todas las señales estaban ahí, gritando, demasiado obvias. Las veces que llegaba a casa y se iba directo a duchar antes incluso de saludarme, las reuniones de trabajo que se multiplicaban. Eran absurdamente constantes en las noches o los fines de semana. El celular que empezaba a llevar a todos lados, incluso al baño, cuando antes lo dejaba tirado por todos lados. Los mensajes que llegaban y él leía con una media sonrisa antes de borrarlos rápidamente. Los viajes de negocios que aumentaban desde que su oficina era local, y nunca antes había necesitado viajar tanto. La drástica disminución en la frecuencia de las relaciones íntimas entre nosotros, al punto que en los últimos 4 meses ni siquiera me tocaba. Las veces que le propuse salir juntos, y él siempre lo hacía. Una excusa lista. Y lo peor de todo, lo absolutamente más humillante, fue recordar los momentos en que me preguntaba si todo estaba bien, y él cambiaba las tornas, haciéndome sentir paranoica, insegura, asfixiante, exactamente las palabras que usó hoy. Me había manipulado psicológicamente para que cuestionara mi propia percepción de la realidad mientras construía una vida entera con otra mujer. No dormí esa noche. Ricardo llegó a casa a las 11:30, entró al dormitorio, cogió un pijama y se fue a dormir al cuarto de invitados sin decir palabra, como si yo fuera el intruso en mi propia casa. Me quedé tumbado en la oscuridad, mirando al techo, escuchando los sonidos nocturnos de la casa, el suave zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj en la pared, mi propio corazón latiendo irregularmente en mi pecho, y traté de entender cómo había llegado a ese punto. Intenté señalar el momento exacto en que dejé de ser amado, el segundo preciso en que me miró y decidió que ya no era suficiente. ¿Había sido cuando mi cuerpo cambió después de la menopausia hace 6 años? ¿Cuando gané 12 kilos que no pude perder a pesar de probar 3 dietas diferentes? ¿Cuándo se volvieron más profundas y visibles las arrugas alrededor de mis ojos? ¿Cuándo empezó a ponerse gris mi cabello y tuve que empezar a teñirlo cada 3 semanas para mantener el color castaño oscuro? ¿O había sido algo más profundo, algún defecto de carácter, alguna insuficiencia fundamental que me hacía prescindible después de tantos años de servicio? Porque eso era lo que yo era para él ahora. Me di cuenta con dolorosa claridad. Un proveedor de servicios cuya utilidad había expirado, siendo reemplazado por un modelo más nuevo, más atractivo y más independiente. Lloré de nuevo, esta vez en silencio. Las lágrimas caían de las comisuras de mis ojos y mojaban la almohada. Y en algún momento alrededor de las 4:20 de la mañana, finalmente caí en un sueño inquieto y lleno de pesadillas, donde siempre estaba corriendo detrás de Ricardo, pero él siempre se alejaba, siempre fuera de mi alcance, siempre con esa mujer del vestido rojo riéndose en mi cara. Me desperté a las 7 de la mañana por pura costumbre, a pesar de que había dormido menos de 3 horas. Mi cuerpo estaba dolorido como si me hubieran atropellado. Mis ojos estaban hinchados y rojos. Mi cabeza palpitaba con una migraña brutal. Fui a la cocina a preparar café en automático, pero me temblaban tanto las manos que derramé los granos al suelo. Caí de rodillas para limpiar el desorden, y fue en esa posición, a 4 patas en el suelo de la cocina recogiendo granos de café, que me di cuenta de lo bajo que había llegado. Tenía 59 años. Había dedicado los últimos 26 años de mi vida a un hombre que ahora me veía como una molestia. No tenía una carrera propia, porque había dejado mi trabajo como asistente administrativa hace 22 años, cuando nació Miguel, y Ricardo insistió en que sería mejor para mí quedarme en casa y cuidar al bebé y la casa. No tenía título universitario porque quedé embarazada a los 23 y dejé la escuela de profesora en el 2º año para casarme y nunca regresé. Mis ahorros personales ascendían a unos vergonzosos $8,400 en una cuenta de ahorros que manejaba con dificultad, sacando $50 o $100 de aquí y de allá del dinero que Ricardo me daba mensualmente para los gastos del hogar. Y me di cuenta con horror de que dependía completamente económicamente de un hombre que ya no me quería. ¿Cómo había sido tan ingenua?
¿Cómo había permitido que mi vida fuera tan vulnerable? Mi madre, que en paz descanse, siempre decía: Elena, hija mía, nunca dependas completamente de un hombre. Ten siempre tu propio dinero, tu propia independencia. Y yo, apasionada y estúpida, hice caso omiso del consejo, pensando que bastaba con amor y compromiso, pensando que formar una familia era suficiente dedicación, pensando que Ricardo nunca me abandonaría. Pagué caro por mi inocencia. Pasé todo el jueves en cama, incapaz de funcionar. No comí nada, solo bebí agua cuando mi sed se volvió insoportable. Ricardo salió a trabajar a las 8:30 de la mañana sin pasar por mi habitación a despedirse, sin preguntarme si estaba bien, sin mostrar la más mínima preocupación o remordimiento. Oí su coche salir del garaje y desaparecer calle abajo, probablemente directo a sus brazos, a Vanessa, y la imagen de ellos dos juntos, riéndose en mi cara, viviendo la vida Roma. Lo que debería haber sido mío me provocó náuseas. Miguel, nuestro hijo, llamó alrededor del mediodía desde su departamento en Tampa, donde trabajaba como ingeniero de software, ganando $75,000 al año. Un chico inteligente e independiente de 25 años que nos visitaba una vez al mes, y me preguntó si todo estaba bien, porque normalmente lo llamaba los jueves por la mañana, y le parecía extraño mi silencio. Pensé en decírselo, pensé en desahogarme, pero no podía expresarlo con palabras. No podía admitir en voz alta que su padre, el hombre que tanto admiraba, me había traicionado y descartado como basura. Entonces mentí. Dije que simplemente tenía un resfriado fuerte, que estaba descansando, que llamaría en unos días cuando estuviera mejor. Él lo creía porque siempre fui bueno ocultando el dolor. Siempre fui fuerte para los demás, incluso cuando estaba roto por dentro. Cuando colgué el teléfono, miré la pantalla del teléfono y vi como fondo de pantalla nuestra foto familiar, tomada la Navidad pasada, con todos sonriendo. Y me di cuenta de que esa imagen era mentira, que probablemente había sido mentira durante mucho tiempo, y simplemente me negué a verla. El viernes por la mañana me obligué a levantarme, ducharme y vestirme, porque sabía que si me quedaba en la cama, me pudriría allí para siempre. Mi reflejo en el espejo del baño me asustó. Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Ojeras profundas, piel pálida, labios agrietados, cabello sin vida. ¿Quién era esa mujer? No me reconocí. Bajé a la cocina y encontré un sobre blanco sobre la mesa del comedor con mi nombre escrito en el frente con la letra de Ricardo. Dentro había una carta mecanografiada de 2 páginas, formal y fría como un documento comercial, explicando que ya se había puesto en contacto con un abogado de divorcios, que el nombre de la firma era Morrison & Associates, ubicada en 3500 Biscayne Avenue, que debía contratar a mi propio abogado, que estaba siendo justo en la división de bienes, al proponer que nos quedáramos con el 50% de cada uno de todo lo construido durante el matrimonio, que la casa se vendería y las ganancias se dividirían, que las 2 cuentas bancarias conjuntas se dividirían a la mitad. La mitad actualmente totaliza $132,000, que su plan de jubilación valorado en $280,000 se dividiría parcialmente de acuerdo con la ley, que se comprometió a pagar una pensión alimenticia temporal de $2,500 mensuales durante 5 años hasta que yo me restableciera, y que esperaba que yo fuera razonable y cooperativo para hacer que el proceso fuera lo menos doloroso posible para ambos. Lo menos doloroso posible, como si hubiera alguna manera de hacer menos dolorosa la destrucción total de mi vida, como si hubiera una manera suave de arrancarme el corazón del pecho. La carta terminaba así: siempre te respetaré como madre de mi hijo y te estaré agradecida por los años que pasamos juntos, pero ha llegado el momento de que ambos tomemos caminos separados y busquemos nuestra felicidad individual. Firmado Ricardo. Rompí esa carta en pedacitos diminutos, en pedazos tan pequeños que se convirtieron en patéticos confeti esparcidos por la mesa, y algo dentro de mí, algo que había estado dormido o reprimido durante décadas, finalmente despertó. Fue ira, rabia pura, cristalina y poderosa. No era la ira destructiva la que me haría hacer algo estúpido, sino la ira productiva que me haría actuar, que me haría luchar, que me haría demostrar que no era la mujer débil y desechable que Ricardo pensaba que era. ¿Quería un divorcio razonable y cooperativo? ¿Quería seguir con su vida tranquilamente con su amante mientras yo desaparecía silenciosamente con las migajas?
porque no sabía lo que estaba a punto de enfrentar, porque la Elena que abandonó ya no era la misma Elena dócil que manipuló durante años. Saqué mi celular, busqué en Google firmas de abogados especializadas en divorcios en Miami y anoté 3 nombres con las mejores críticas. Llamé al primero, Martínez Family Law, y conseguí una cita para esa misma tarde a las 3:30. Luego llamé a mi única amiga íntima, Carmen Soto, una mujer de 62 años que conocí en una clase de yoga hace 7 años y que se convirtió en mi confidente más cercana, y le conté todo. Carmen escuchó en silencio mientras yo hablaba sin parar durante 20 minutos, liberando 3 días de dolor acumulado, y cuando terminé dijo solo 5 palabras que lo cambiaron todo. Lo vas a destruir, Elena. La abogada que me ayudó esa tarde se llamaba doctora Patricia Herrera. Tenía 47 años, cabello negro corto y corte profesional, un impecable traje gris, ojos oscuros e inteligentes que analizaban cada detalle mientras yo contaba mi historia. Su oficina estaba en el piso 12 de un moderno edificio de oficinas con vistas a la ciudad, decoración minimalista en tonos blancos y grises, diplomas enmarcado cubriendo toda una pared que muestra la formación en la Facultad de Derecho de Harvard y especializaciones en Derecho de Familia. Me hizo preguntas directas y específicas durante 1 hora y 40 minutos, anotando todo en una tableta, y luego se reclinó en el sillón de cuero y dijo: «Señora Rodríguez, su marido ha cometido algunos errores estratégicos muy estúpidos que le van a costar caro. Primer error: admitió la relación extramatrimonial abiertamente y delante de testigos, lo que en Florida, a pesar de ser un estado de divorcio sin culpa, todavía puede influir en la división de bienes, teniendo en cuenta la duración del adulterio y el gasto de los recursos conyugales en el amante. Segundo error: usted dedicó 22 años como ama de casa sacrificando su carrera, lo que le da derecho a una compensación significativamente superior al 50% en muchos casos. Tercer error: si podemos demostrar que gastó el dinero de la pareja en esta mujer, regalos caros, cenas, viajes, esto se considera disipación de bienes conyugales y usted tiene derecho a ser compensada por ello. Cuarto error: una pensión alimenticia de solo 5 años para un matrimonio de 26 años, en el que dependía de él, es absolutamente ridículo. Y no, un juez decente lo aceptaría. Usted tiene derecho a una pensión por tiempo indefinido o por al menos 15 años. Hizo una pausa, me miró directamente a los ojos y me preguntó: ¿quieres un divorcio amistoso o quieres verdadera justicia? Y por primera vez en 4 días sonreí: quiero justicia. El doctor Herrera esbozó una estrategia detallada para los siguientes 40 minutos. Primera acción: regresaría a casa y discretamente comenzaría a reunir pruebas. Fotografiaría todos los documentos importantes que había en casa, extractos bancarios, declaraciones de impuestos de los últimos 10 años, documentos de inversión, todo. Crearía copias digitales de todo y las enviaría a un nuevo correo electrónico que ella crearía para mí específicamente para eso. Segunda acción: comenzaría a monitorear los gastos de Ricardo, buscando compras sospechosas con tarjetas de crédito, transferencias bancarias inusuales, cualquier evidencia de dinero gastado en Vanessa. Tercera acción: contrataría a un investigador privado llamado James Sullivan, un ex detective de la policía de Miami con 32 años de experiencia que ahora trabajaba en casos de infidelidad, para seguir a Ricardo y documentar reuniones con su amante, hoteles, restaurantes, regalos comprados, todo lo que pudiera probar el patrón de comportamiento y sobre todo cuánto dinero de la pareja estaba desperdiciando con ella. El costo del investigador sería de $150 por hora más gastos, y ella estimó que necesitaríamos aproximadamente 80 horas de investigación durante 6 semanas, por un total de unos $15,000. Cuarta acción: presentaría una agresiva petición de divorcio pidiendo el 70% de los bienes conyugales, una pensión alimenticia permanente de $4,000 mensuales, una compensación adicional de $50,000 por el daño emocional causado por un adulterio prolongado y el reembolso de la mitad de todo el dinero gastado en su amante en los últimos 18 meses. Quinta acción: solicitaría una orden judicial temporal para congelar todas las cuentas conjuntas de inmediato para evitar que Ricardo mueva dinero u oculte activos. Sexta acción:
presentaría una solicitud de medida cautelar para impedir que Ricardo lleve a Vanessa al domicilio conyugal o a cualquier propiedad de la pareja. El costo de sus honorarios sería de $15,000 por adelantado, más $350 por hora de trabajo, con un estimado total de entre $40,000 y $60,000, dependiendo de cuánto luchó Ricardo. Miré a esta mujer sofisticada y competente sentada frente a mí y pensé en mis patéticos $8,400 y dije la verdad: no tengo ese dinero, ahora no. Ella sonrió, no condescendiente, sino comprensiva, y respondió: le pediremos al juez que ordene a su marido que pague sus honorarios legales, lo cual es común en los casos en que existe una disparidad financiera entre los cónyuges. Por ahora, solo necesitamos $5,000 para comenzar, y el resto se puede pagar sobre la marcha. ¿Puede conseguirlo? Recordé los ahorros, hice los cálculos mentalmente y acepté. Allí mismo firmé el contrato de representación. Sentí el peso del bolígrafo en mi mano, la tinta azul formando mi nombre en el papel, y por primera vez desde el miércoles sentí que no estaba completamente indefenso. Regresé a casa a las 6:15 de la tarde, y Ricardo aún no había llegado. Probablemente estaba con ella celebrando su inminente libertad, sin imaginar la guerra que estaba por enfrentar. Cerré la puerta de su oficina, esa pequeña habitación en la parte trasera de la casa donde guardaba documentos importantes, y comencé a buscar sistemáticamente. Encontré la carpeta con las declaraciones de renta del durante los últimos 15 años y fotografié cada página con mi celular. Descubrí que nuestro patrimonio neto declarado era $720,000. Mucho más de lo que imaginaba, porque Ricardo siempre fue reservado con las finanzas, diciendo que yo no necesitaba preocuparme por estas cosas, que él se encargaba de todo. Encontré extractos de una cuenta de inversión a mi nombre que ni siquiera sabía que existía con $142,000. Encontré su póliza de seguro de vida por valor de $500,000, donde yo todavía era el beneficiario principal. Encontré la escritura de la casa que mostraba que estaba a nombre de ambos. Encontré documentos para un terreno a su nombre que heredó de su madre hace 8 años, valorado en $110,000. Fotografié absolutamente todo, más de 200 fotos en total, y envié todo al correo electrónico que había creado el Dr. Herrera. Luego fui al dormitorio, abrí el cajón de su cómoda y busqué más pruebas de su caso. Encontré 3 recibos de tarjetas de crédito que había escondido debajo de sus calcetines. Uno de una joyería por valor de $5,800, fechado hace 2 meses, por la compra de un collar de perlas. Otro de un hotel boutique en Miami Beach, por valor de $870 por una noche, incluyendo champán y servicio de habitaciones, fechado hace 3 semanas en un fin de semana que afirmó estar en una conferencia de contabilidad en Orlando. Y un tercero de una costosa tienda de lencería valorada en $740, fechado hace un mes. Los fotografié a todos y sentí una mezcla de náuseas y satisfacción. Náuseas porque estaba viendo pruebas físicas de que mi esposo estaba comprando regalos románticos y costosos para otra mujer con el dinero de nuestra boda, y satisfacción porque cada recibo era otra arma que el Dr. Herrera usaría para destruirlo en la corte. Ricardo llegó a casa a las 8:40 de la noche. Cruzó la puerta del garaje con una bolsa de comida rápida, porque claramente ya no esperaba que yo cocinara más para él. Me vio sentado en la sala viendo la televisión, haciéndome pasar por normal, y pareció aliviado de que no estuviera haciendo escenas dramáticas. Realmente pensó que aceptaría todo tranquilamente. Se sentó en un sillón lejos de mí. Comió su hamburguesa en silencio mientras miraba su celular, probablemente intercambiando mensajes con ella. Y luego dijo sin mirarme: espero que hayas tenido tiempo de procesar todo y entender que esto es lo mejor para los dos. Ya le pedí al abogado que envíe los papeles preliminares. Cuanto más rápido podamos resolver esto, mejor. Respiré hondo, mantuve mi voz tranquila y neutral y respondí: hoy contraté a mi propio abogado. Ella revisará su propuesta y se comunicará con su abogado. Vi la sorpresa en su rostro. Claramente no esperaba que actuara tan rápido. Esperaba que quedara paralizado por el dolor y la conmoción durante semanas mientras él controlaba la narrativa. ¿Abogado? Elena, eso es innecesario. Estoy siendo justo. No hay necesidad de gastar dinero en abogados cuando podemos resolver esto entre nosotros. Y ahí estaba, la manipulación habitual, el intento de hacerme sentir que estaba siendo difícil, que estaba complicando las cosas, que debía confiar en él.
26 años de matrimonio no se pueden resolver en una sola conversación, Ricardo. Necesito una representación legal adecuada, y la conseguiré. Se enojó visiblemente. Tiró el resto de la comida a la basura y se dirigió a la habitación de invitados dando un portazo. Sonreí sola en la habitación porque por primera vez me había puesto un límite. Había demostrado que no sería pasiva en este proceso, y esa pequeña victoria me daba fuerzas para continuar. En los días siguientes seguí estrictamente las instrucciones del doctor Herrera. El investigador James Sullivan comenzó a seguir a Ricardo, y en apenas una semana tenía fotografías de él entrando y saliendo de un elegante departamento en Brickell, donde aparentemente vivía Vanessa. Un moderno edificio de lujo con portero y seguridad, donde los departamentos costaban al menos $400,000, y me preguntaba si Ricardo había ayudado financieramente a comprar el lugar. James los fotografió a los dos cenando en restaurantes caros 4 veces esa semana, siempre tomados de la mano, siempre besándose, siempre gastando cantidades exorbitantes de dinero que alcanzaban los $300 o $400 por noche. Fotografió a Ricardo comprándole flores en una floristería cara donde un ramo costaba $120. Los fotografió a los dos entrando juntos a la oficina por la mañana y saliendo por la noche. En ocasiones Ricardo con la mano en su cintura, de manera posesiva e íntima. Cada foto era una puñalada, pero también era munición, y yo iba acumulando un arsenal. El doctor Herrera presentó una petición de divorcio en la segunda semana y también presentó una solicitud de congelación de cuentas. Ese mismo día, un alguacil llegó a la oficina de Ricardo a las 10:15 de la mañana y entregó los papeles oficiales delante de Vanessa. Empleados, de todos. Carmen, que se enteró por la red del chisme porque la recepcionista Sofía era prima de una amiga suya, me contó que Ricardo estaba lívido, con la cara roja de ira y humillación, y que inmediatamente llamó a gritos a su abogado. A las 3 de la tarde de ese mismo día, llegó a casa como un tifón. Irrumpió en la habitación donde yo estaba leyendo y empezó a gritar: ¿Estás loco? ¿Estás pidiendo el 70%? ¿Alimentación permanente? $50,000 por daños y perjuicios, y congelaron nuestras cuentas. Ahora no puedo pagar las facturas de la oficina por tu culpa. Me levanté del sofá lo más tranquilamente posible. Lo miré directamente a los ojos, sin miedo porque no tenía nada que perder, y le respondí con una voz gélida que ni siquiera reconocí como mía. Me engañaste durante 1 año y medio. Gastaste dinero de nuestro matrimonio en tu amante. Pensaste desecharme como basura después de 26 años de dedicación. ¿Y de verdad pensaste que iba a aceptar tus migajas sin luchar? No me conoces, Ricardo. Nunca me conociste. Dio un paso hacia mí con el dedo apuntándome a la cara y gruñó: Te arrepentirás. Voy a luchar contra cada centavo que me pides. Voy a demostrar que eres un parásito que nunca trabajó y no merece nada. Y aquí estaba finalmente saliendo a la luz la verdad, lo que él realmente pensaba de mí. Que los 22 años que pasé manejando la casa, criando a nuestro hijo, cocinando sus comidas, lavando su ropa, administrando cada aspecto del hogar para que él pudiera concentrarse en su trabajo, todo eso era ser un parásito. No era un trabajo real, no valía la pena. Apártate de mi camino, dijo en voz baja pero firme, y la próxima vez que quieras hablar conmigo, habla con mi abogado. Se quedó allí por un momento como si fuera a decir algo más, pero algo en mi expresión, tal vez la absoluta falta de miedo o sumisión que siempre había esperado de mí, lo hizo dar un paso atrás. Se fue dando un portazo y esa noche no volvió a dormir. Más tarde supe por James que él dormía en el apartamento de Vanessa y que esto se volvió rutinario porque abandonó la casa permanentemente esa semana, llevándose solo ropa y objetos personales, dejándome sola en esa casa que de repente parecía enorme y vacía, pero también finalmente en paz. El proceso de divorcio se prolongó durante 7 meses de intensa batalla legal, donde cada parte presentó argumentos, pruebas y testigos. La doctora Herrera fue absolutamente brutal. Desmontó todos los argumentos del abogado de Ricardo con precisión quirúrgica. Presentó las fotografías del investigador que mostraban el patrón de adulterio, los recibos que demostraban la disipación de bienes conyugales. Trajo testigos, entre ellos Carmen y otros 3 amigos, que testificaron sobre mi dedicación al matrimonio y a la familia. Contrató a un experto financiero que calculó que Ricardo gastó aproximadamente $48,000 en 1900. Vanessa durante 18 meses con fondos conyugales,
y argumentó brillantemente que yo merecía una generosa compensación por haber sacrificado mi carrera y potencial financiero para apoyar su carrera. El abogado de Ricardo, un hombre arrogante de poco más de 50 años llamado Charles Morrison, intentó presentarlo como víctima de un matrimonio muerto y presentarme a mí como una mujer vengativa y codiciosa que no contribuía económicamente al patrimonio. Pero el doctor Herrera destruyó esta narrativa al traer expertos que calcularon el valor monetario del trabajo doméstico que realicé durante 22 años, incluyendo limpieza, preparación de comidas, lavandería, administración del hogar, crianza de los hijos, apoyo emocional, secretaria social, administrador financiero del hogar, totalizando un valor estimado de $1.400.000 si todo este trabajo hubiera sido pagado con salarios de mercado. Ella argumentó que yo era efectivamente un socio igualitario en la creación de esa riqueza, porque sin mi trabajo no remunerado, Ricardo nunca habría tenido la libertad y el tiempo necesarios para construir su negocio exitoso. La audiencia final tuvo lugar un lluvioso martes de octubre, 10 meses después de aquel horrible día en la oficina de Ricardo. Me senté en la sala con el doctor Herrera a mi lado, vestido con un traje azul marino discreto pero elegante que Carmen me ayudó a elegir, el cabello peinado y recogido en un moño profesional, maquillaje ligero pero impecable, un aire de seriedad y dignidad. Al otro lado de la habitación estaba Ricardo con su abogado, y junto a él, absurdamente, estaba Vanessa, esa mujer que destruyó mi matrimonio sentada allí como si tuviera algún derecho a estar presente en el desmantelamiento de mi vida. Miguel había venido desde Tampa para apoyarme. Sentado detrás de mí estaba mi hijo de 26 años, que lloró cuando finalmente le conté todo hace 3 meses, que estaba furioso con su padre, quien temporalmente rompió relación con él porque no podía. Iba a aceptar lo que Ricardo me había hecho. La presencia de Miguel allí me dio fuerzas. El juez era un hombre de unos 65 años, llamado el Honorable Thomas Henderson, con el pelo gris, gafas de lectura colgadas del cuello y la expresión seria y cansada de alguien que ha visto demasiadas tragedias familiares. Escuchó los argumentos finales de ambas partes durante 2 horas y media. Le hizo a Ricardo algunas preguntas directas y difíciles que lo hicieron tartamudear y sudar visiblemente, especialmente cuando preguntó por los $48.000 gastados en su amante y Ricardo trató de minimizarlo diciendo que eran cantidades exageradas, y el juez simplemente levantó una ceja y dijo que había recibos documentados, fotografías fechadas y extractos bancarios que acreditaban cada centavo. Después de revisar todos los documentos en silencio durante 20 minutos que parecieron 2 horas, el juez Henderson se quitó las gafas, suspiró profundamente y comenzó a leer su decisión. La casa se vendería y las ganancias se dividirían, pero yo me quedaría con el 65% debido a los años de dedicación no remunerada y al hecho de que el adulterio había provocado la disolución del matrimonio, lo que significó aproximadamente $290.000 para mí versus $160.000 para él. Las cuentas bancarias conjuntas, que sumaban un total de $132.000, se dividirían en partes iguales, 65% para mí, $85.800 y $46.200 para él. La cuenta de inversión a mi nombre, por valor de $142.000, permanecería íntegramente en mí porque estaba a mi nombre individual. De su fondo de jubilación valorado en $280.000, recibiría $120.000 que serían transferidos a una cuenta Kudrow a mi nombre. La tierra heredada de él permanecería íntegramente en su poder porque era una herencia anterior al matrimonio y no estaba sujeta a división. Una pensión alimenticia permanente de $3.500 mensuales hasta mi muerte o nuevo matrimonio, porque el juez consideró que después de 22 años como ama de casa, no era realmente capaz de construir una carrera que me sustentara adecuadamente en la misma calidad de vida que tenía durante el matrimonio. Reembolso de $24.000, la mitad de los $48.000 que Ricardo gastó en Vanessa, en concepto de indemnización por disipación de bienes conyugales. Y finalmente, honorarios legales por valor de $52.000 que Ricardo tendría que pagar directamente al consultorio del doctor Herrera. Cuando el juez terminó de leer, golpeó su mazo y dijo: «Este matrimonio se disuelve.
Las partes son libres de seguir sus vidas separadas. Buena suerte para ambos. Ricardo era blanco, en visible shock, porque había perdido mucho más de lo que esperaba. Había perdido aproximadamente $430,000 en total, entre patrimonio dividido, pensión vitalicia, reembolso y honorarios legales. Vanessa, a su lado, parecía igualmente sorprendida porque probablemente recién ahora se estaba dando cuenta de cuánto dinero había costado su nueva relación. Salí de esa sala con Miguel a mi lado, el doctor Herrera sonriendo, satisfecho por la contundente victoria, y por primera vez en casi un año sentí algo parecido a un alivio. No era felicidad todavía, no era una cura completa, pero era justicia, era la validación de que mi vida y mi dedicación tenían valor, era la confirmación de que no estaba loca, ni paranoica, ni codiciosa, simplemente era una mujer que había sido terriblemente agraviada y que luchaba por lo que era correcto. Carmen organizó una pequeña cena de celebración esa noche en un acogedor restaurante italiano. Solo ella, Miguel, el doctor Herrera y yo, y comimos pasta y bebimos vino tinto y reímos por primera vez en meses. Reímos de verdad sin amargura, y sentí que los primeros hilos de una nueva vida empezaban a tejerse a mi alrededor. Miguel, mi hermoso hijo con ojos marrones y una sonrisa gentil que se parecía a mi temperamento y no al de su egoísta padre, me abrazó fuertemente al final de la noche y me dijo: «Mamá, estoy muy orgulloso de ti. Luchaste y ganaste. Demostraste que eres demasiado fuerte para ser destruida por nadie». Y esas palabras provenientes de él, del ser humano que más amaba en el mundo entero, valían más que todos los dólares que había ganado en la corte. Si has estado siguiendo esta historia hasta ahora, deja un me gusta porque necesitas ver qué pasa ahora. Comenta desde qué país estás viendo. Y si alguna vez te has sentido descartado por quienes deberían amarte, debes saber que este giro es para todos nosotros. La casa salió a la venta 3 semanas después del fallo judicial y se vendió en 42 días por $465,000 a una familia joven con 2 niños pequeños que estaban encantados con el jardín que yo había cuidado con tanto amor durante todos esos años. El día de la mudanza, caminé por cada habitación vacía, despidiéndome en silencio no de la casa sino a la mujer que estaba allí, a la ingenua Elena que creía en los finales felices y el amor eterno. Y cuando cerré la puerta por última vez, sentí que estaba cerrando un capítulo entero de mi vida. Con el dinero de la venta de la casa, más las facturas divididas, más las inversiones, más el fondo de jubilación transferido, tenía un total neto de $637,800, cantidad que me hizo sentir cómoda financieramente por primera vez en mi vida por mérito propio, sin depender de ningún hombre. Compré un pequeño pero hermoso apartamento de 2 dormitorios y 2 baños en Coral Gables, un barrio encantador y seguro, de 85 metros cuadrados en el 3er piso de un edificio boutique de solo 12 unidades, con un balcón que daba a un pequeño árbol en flor, por $290,000 de entrada. Gasté $30,000 en una renovación completa, eligiendo cada color, cada mueble, cada detalle pensando solo en lo que me gustaba, no en lo que un esposo aprobaría, pintando las paredes de la sala de un amarillo suave porque siempre me encantó el amarillo. Pero Ricardo dijo que era un color loco, comprando un sofá de terciopelo verde agua porque me hacía feliz con solo mirarlo, llenando los estantes con libros que finalmente tendría tiempo de leer, transformando ese espacio en un verdadero hogar propio. Invertí $400,000 en una combinación conservadora de fondos indexados y bonos gubernamentales que me rindieron aproximadamente $2,200 mensuales, que sumados a los $3,500 de manutención infantil, me dieron un ingreso total de $5,700 mensuales, más que suficiente para vivir cómodamente sin lujos, pero con dignidad y seguridad. Por primera vez en mi vida adulta, no tuve que pedir dinero a nadie, no tuve que justificar gastos, no tuve que sentirme culpable por comprar un vestido o un libro. La libertad financiera era embriagadora. Comencé la terapia con una psicóloga maravillosa llamada doctora Lisa Chen, una mujer de poco más de 40 años que me ayudó a procesar no solo la traición, sino todos los años de manipulación emocional que ni siquiera sabía que estaba sufriendo, los patrones de control sutil que Ricardo ejercía,
La forma en que gradualmente socavó mi autoestima al hacerme dudar de mis percepciones y sentimientos. Fueron meses dolorosos de quitar capas de condicionamiento y abuso psicológico, pero necesarios para entender que no era mi culpa, que no había nada malo en mí, que siempre fui suficiente y él era el que era incapaz de apreciar lo que tenía. Me inscribí en clases de acuarela en un estudio comunitario, porque cuando era adolescente me encantaba dibujar, pero lo dejé cuando me casé, porque Ricardo pensaba que era una pérdida de tiempo, y descubrí que todavía tenía las habilidades, que aún podía crear cosas hermosas, y vender 3 cuadros pequeños en una exposición local a $300 cada uno, me dio una satisfacción que ningún elogio de Ricardo me había dado jamás. Me uní a un club de lectura para mujeres en la biblioteca del barrio e hice nuevas amigas. Gloria, 63 años, maestra jubilada, ingeniosa y sabia. Beth, 57 años, enfermera divorciada que entendió exactamente por lo que pasé. Jennifer, 61 años, viuda feliz que me enseñó que la vida no termina después de los 60. Y Rosa, de 65 años, una inmigrante colombiana que me hizo reír con sus historias absurdas y me recordó que la resiliencia estaba en mi alma. Sangre latina. Miguel ahora me visitaba todos los fines de semana. La relación entre nosotros se hizo aún más fuerte después de todo, y trajo a su novia, una hermosa joven de 24 años, llamada Ashley, que trabajaba como diseñadora gráfica, y fue reconfortante ver a mi hijo en una relación sana basada en el respeto mutuo, tan diferente al ejemplo que daba su padre. Se hospedaban en la habitación de invitados que decoré especialmente para estas visitas, y cocinábamos juntas los domingos usando recetas de mi madre y mi abuela, y esa pequeña pero funcional cocina se llenaba de risas y olor a buena comida y amor verdadero. 6 meses después de mudarme al departamento, encontré un trabajo a tiempo parcial como asistente administrativa en una clínica veterinaria a 10 cuadras de mi casa, trabajando 25 horas semanales, ganando $1,200 al mes. Y ese dinero ganado con mi propio trabajo, aunque modesto, me daba un inmenso orgullo. Mi jefe, el doctor Andrew Miller, un amable veterinario de 51 años, divorciado, me trató con genuino respeto, valoró mi trabajo, me agradeció constantemente, y esta experiencia de ser visto y valorado profesionalmente, incluso en un rol simple, sanó algo dentro de mí que Ricardo había roto al hacerme sentir que no tenía nada de valor que ofrecer al mundo. Regresé a la iglesia católica a la que asistía antes de casarme, pero que había abandonado gradualmente con el paso de los años, porque Ricardo yo era atea y me burlaba de mi fe, y encontrar nuevamente esa comunidad espiritual, sentarme en esos bancos de madera todos los domingos a las 10 de la mañana, rezar el rosario con otras señoras después de misa, me trajo una paz que ni siquiera recordaba que fuera posible sentir. De vez en cuando llegaban noticias sobre Ricardo a través de conocidos mutuos y ninguno de ellos me causaba dolor, solo indiferencia. Él y Vanessa vivían juntos en su departamento en Brickell, pero la relación era problemática porque la realidad financiera había cambiado drásticamente. Él ya no era el hombre exitoso y generoso que podía permitirse cenas caras y regalos de $5,000. Ahora era un hombre que pagaba $3,500 mensuales en pensiones y había perdido casi la mitad de su patrimonio. Su firma de contabilidad estaba pasando apuros porque algunos clientes terminaron sus contratos cuando se enteraron del escándalo del divorcio, porque en las comunidades pequeñas la reputación importa, y él se había convertido en el contador que abandonó a su devota esposa por una mujer más joven, no precisamente buena publicidad. Resultó que Vanessa tenía 34 años, 25 años más joven que él, y se estaba dando cuenta de que un hombre de 59 años, con un bagaje emocional, obligaciones financieras y una exesposa demandante, no era tan romántico como parecía cuando todo era una aventura secreta y adrenalina. Carmen me contó que los vio discutiendo en público en un supermercado, que Vanessa estaba embarazada y estaba presionando a Ricardo para que se casara, pero él dudaba porque aún no se había recuperado ni económica ni emocionalmente del divorcio anterior. Sentí una punzada de algo cuando escuché esto. No fueron celos, no fue envidia, tal vez fue solo la melancólica comprensión de que Ricardo iba a tener otro hijo a los 60 con una mujer que apenas conocía, mientras que el hijo que criamos juntos apenas le hablaba. Pero esa punzada solo duró unos segundos antes de que ya no me importara.
Un año y medio después de aquella horrible tarde en su oficina, una soleada mañana de sábado de septiembre, me encontraba en el balcón de mi departamento, tomando un fuerte café cubano y leyendo una novela de Gabriel García Márquez, cuando sonó mi celular. Era un número desconocido de Miami. Respondí, y la voz al otro lado era la de Ricardo, pero diferente, sin la prepotencia habitual, sonando cansada y pequeña. Elena, soy yo. Por favor, no cuelgues. Permanecí en silencio, esperando. Sé que no tengo derecho a llamarte, que me odias y tienes todos los motivos para hacerlo, pero necesitaba decirte algunas cosas. La cagué. Destruí lo mejor que tenía en la vida y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Vanessa rompió conmigo la semana pasada. Dijo que no estoy disponible emocionalmente y que no quiere criar un hijo con un hombre amargado. Tiene razón. Ahora estoy sola y por primera vez en años tengo que mirarme realmente a mí misma e não me gusta lo que veo. Te tratei horrivelmente. Joguei fora 26 anos como se não significassem nada. Que volte porque sei que isso jamais vai acontecer. Estou ligando apenas para dizer que sinto muito, profundamente, sinceramente, dolorosamente arrependido. E para dizer que você estava certa sobre tudo. Nunca te valorizei. Contigo, finalmente entiendo lo que tiré. Escuché todo en silencio, mirando el arbolito en flor frente a mí, meciéndose con la suave brisa, escuchando el canto de los pájaros, sintiendo el cálido sol en mi rostro, y cuando terminó, esperé unos segundos antes de responder. Ricardo, acepto tus disculpas. Creo que realmente lo sientes ahora que estás sufriendo las consecuencias de tus acciones, pero necesitas entender algunas cosas. Primero, no te odio. El odio requiere energía y emoción que simplemente ya no siento por ti. Lo que siento es indiferencia. Te has convertido en un extraño para mí. Segundo, tu arrepentimiento llegó demasiado tarde para cambiar algo entre nosotros. Lo que existió ha muerto y no hay resurrección posible. Tercero, ya no soy la Elena que eres. Sabía que esa mujer que necesitaba tu aprobación, que dependía de ti para sentirse completa, que aceptaba migajas de cariño, y pensaba que era suficiente, ya no existe. La mujer que soy hoy es fuerte, independiente, feliz sola, y no te necesito para nada de nada. Dentro te perdono, Ricardo, no por ti, sino por el mío, porque guardar rencor solo me envenenaría y elijo la paz. Pero el perdón no significa reconciliación, no significa amistad, simplemente significa que ya no tengo ira. Nuestros caminos se han separado definitivamente, y cada uno sigue su propia vida. Cuando muera, te avisarán porque eres el padre de mi hijo, pero no esperes más que eso. Cuando necesites algo, busca a otras personas. Cuando tengas noticias, buenas o malas, no es necesario que me las digas. Se acabó, Ricardo. Realmente, completamente, definitivamente terminado. Deseo que encuentres la paz y aprendas de tus errores. Ahora necesito irme. Adiós. Y colgué. Mis manos no temblaron. Mi corazón latía a un ritmo normal. No hubo lágrimas. No hubo dolor renovado. Simplemente hubo confirmación de que estaba sanado, no completamente porque algunas cicatrices son permanentes, pero sí lo suficiente como para no ser sacudido por él. Terminé mi café, volví a abrir el libro y profundicé en las palabras de García Márquez sobre el amor y la soledad, y me di cuenta de que entendía esas palabras como nunca antes, con la profundidad que solo se obtiene al haber vivido y sobrevivido. Esa tarde fui al cine con Gloria y Beth para ver una tonta comedia romántica que nos hizo reír a carcajadas y comer palomitas de maíz con mantequilla sin sentirnos culpables. Por la noche comí una ensalada ligera que preparé mientras escuchaba música cubana y bailaba sola en la pequeña cocina de mi apartamento, bailando con una libertad y una alegría que no había tenido desde que tenía 20 años. Antes de dormir, me miré en el espejo del baño y sonreí a mi reflejo, a las canas que ahora dejaba crecer naturalmente, porque eran hermosas y auténticas, a las arrugas alrededor de mis ojos que contaban historias de risas y lágrimas, al cuerpo de 61 años que no era perfecto pero sí fuerte y sano y mío. Lo lograste, me dije en voz alta. Sobreviviste y prosperaste. Felicitaciones, Elena. 2 años completos desde aquel miércoles lluvioso en la oficina de Ricardo. Estoy sentado en el balcón de mi apartamento un domingo por la mañana,
con el cielo azul sin nubes, una temperatura agradable de 24 grados, una suave brisa que trae el aroma de jazmín del jardín de abajo, tomando café y leyendo el periódico. Tengo ahora 61 años, pelo corto y gris con un corte moderno que me hace parecer paradójicamente más joven. Peso estable en 63 kilos, lo cual es saludable para mi altura de 1,62 m. Presión arterial perfecta de 115/75. Colesterol controlado. Salud excelente según mi último control completo hace 3 semanas. Trabajo 30 horas a la semana en la clínica veterinaria ahora, porque el doctor Miller me ascendió a gerente de oficina con un salario de $2,100 mensuales. Tengo $670,000 invertidos, que rinden $2,400 al mes. Recibo $3,500 de pensión. Mi ingreso mensual total es de $8,000, lo que me permite vivir muy cómodamente, viajar ocasionalmente, ayudar económicamente a Miguel cuando lo necesita y también ahorrar $500 o $600 al mes. Viajé a Colombia el año pasado para visitar a unos primos que no había visto en 20 años. Pasé 3 semanas maravillosas en Cartagena y Bogotá, reconectándome con mis raíces. Y dentro de 2 meses me voy a Costa Rica con Gloria y Beth para un recorrido ecológico. Mi español, que estaba oxidado, volvió con fluidez y ahora mezclo inglés y español de forma natural como lo hacía en mi infancia. Al vender un promedio de una pintura por semana a precios entre $200 y $500, mi arte ha mejorado tanto que una pequeña galería local exhibió 5 de mis pinturas el mes pasado y se vendieron 3. Miguel está comprometido con Ashley, se casan en 6 meses y me pidieron que los ayudara a planificar la boda. Estoy amando cada minuto de este proceso, eligiendo flores, colores y menú con la futura nuera, a quien ya amo como hija. Ricardo no fue invitado a la boda, y Miguel se mostró firme en su decisión. Dijo que no quiere que la negatividad y el egoísmo de su padre empañen el día más feliz de su vida, y aunque una pequeña parte de mí siente pena porque Ricardo se perdió momentos importantes en la vida de su hijo, la mayor parte lo entiende y lo apoya completamente. Hice 7 amigas verdaderas en el último año, mujeres increíbles entre 55 y 70 años, todas con historias de resiliencia y nuevos comienzos. Formamos un grupo que se reúne todos los viernes por la noche para cenar y hablar y reír hasta que nos duela la barriga. Volví a estudiar. Me matriculé en cursos online de literatura latinoamericana en la Universidad de Miami y me encanta redescubrir el placer de aprender, de ampliar mi mente, de tener metas intelectuales. Perdí 30 kilos no por vanidad, sino por salud. Camino 5 kilómetros 4 veces por semana en un hermoso parque cerca de mi casa. Hago yoga 3 veces por semana. Me siento más fuerte y con más energía que a las 5. Caliente. Duermo 8 horas por noche. Sueño profundo y reparador sin ansiedad. Me despierto naturalmente a las 6:30 cada mañana sin despertador, sintiéndome descansada y agradecida por un día más. Hace 3 meses conocí a un hombre. Se llama Fernando Rivas. Tiene 64 años. Viudo desde hace 5 después de 41 años de feliz matrimonio. Profesor de historia jubilado, argentino de nacimiento, pero radicado en Miami desde hace 30 años. Ojos color miel y una sonrisa amable que ilumina todo su rostro. Lo conocí en una conferencia sobre historia latinoamericana en la biblioteca. Luego hablamos 45 minutos sobre Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges. Me pidió mi número. Me llamó 2 días después y me invitó a un café. Tomamos un café, que se convirtió en un almuerzo, que se convirtió en un paseo por el parque, que se convirtió en una conversación de 4 horas en la que le conté toda mi historia, y él me escuchó sin juzgar, solo con empatía y admiración, y me habló de la amada esposa que perdió a causa del cáncer y del agujero que tardó 5 años en empezar a sanar. Y cuando nos despedimos ese día, sentí una conexión que no había sentido en décadas, o que tal vez nunca había sentido realmente. Hemos salido 12 veces en los últimos 3 meses. Cenas sencillas pero deliciosas, paseos por la playa al atardecer, un museo de arte, un concierto de música clásica, una noche de tango donde me enseñó los pasos básicos con infinita paciencia, y cada cita es ligera y natural, sin presiones ni expectativas poco realistas. Me trata como a un igual, respeta mis opiniones, valora mi independencia.
Se esfuerza en compartir facturas porque entiende que no quiero volver a ser apoyado o controlado financieramente por nadie. Me hace reír con historias absurdas de sus clases de historia y viajes a Sudamérica. Escucha genuinamente cuando hablo de mis pinturas, o mis miedos, o mis sueños. No sé si se convertirá en amor, si se convertirá en una relación seria, si durará, pero sé que es sana, recíproca y honesta, y eso es infinitamente más de lo que tuve con Ricardo. La historia de mi matrimonio fallido todavía me visita de vez en cuando en momentos inesperados. Una canción en la radio que me recuerda cuando éramos jóvenes y felices, o al menos yo creía que éramos felices. Una vieja fotografía que se cae de un libro. El aniversario de bodas que ya no existe pasando desapercibido en el calendario. En estos momentos siento melancolía, no exactamente extrañando a Ricardo, sino extrañando la vida que pensé que tendría, los sueños que no se hicieron realidad, la familia nuclear intacta que imaginé que tendríamos en la vejez. Pero esta melancolía ahora pasa rápidamente, ya no me paraliza, ya no me ahoga. Aprendí que puedo sentir tristeza por la pérdida sin querer volver a ser como eran las cosas. Puedo lamentar el tiempo perdido sin arrepentirme del viaje que me trajo hasta aquí. Puedo reconocer que fui agraviado sin llevar la victimización como identidad. Soy un sobreviviente, soy resiliente, soy fuerte, pero también soy un ser humano con cicatrices que a veces todavía arden, y eso está bien. La perfección no es el objetivo, la autenticidad lo es. A veces pienso en las mujeres que están donde yo estaba hace 2 años, paralizadas de dolor en el piso de una cocina, sosteniendo pedazos de una vida destruida, pensando que no hay salida, que no hay futuro, que el dolor durará para siempre. Quiero decirles con todas las fuerzas de mi corazón que hay una salida, que hay vida después de la traición, que existe la posibilidad de volver a ser una felicidad genuina incluso cuando parece absolutamente imposible. El camino no es recto ni fácil. Hay días de llanto incluso después de meses o años. Hay momentos de ira que creías haber superado. Hay noches de soledad que cortan profundamente. Hay cicatrices que nunca desaparecen del todo. Pero también hay mañanas soleadas en las que te despiertas y te das cuenta de que ayer no pensaste en él ni una sola vez. Hay momentos de risas tan genuinas que te olvidas de estar roto. Hay pequeños logros que te hacen sentir capaz y valioso. Hay nuevas amistades que llenan espacios que ni siquiera sabías que estaban vacíos. Hay nuevas versiones de ti mismo esperando ser descubiertas. No vuelves a ser quien eras antes, porque esa persona fue transformada por el dolor, sino que te conviertes en alguien nuevo, alguien más profundo, alguien que sabe lo que es la oscuridad y elige la luz de todos modos. Y esta nueva persona, forjada en fuego, lágrimas y lucha, esta persona es hermosa, fuerte y digna de todo el amor y respeto del mundo. Esta es mi historia. No terminó con un final de cuento de hadas en el que conocí al príncipe azul y viví feliz para siempre, porque la vida real no funciona así. Terminó con algo más valioso. Me encontré a mí mismo. Encontré mi fuerza, encontré mi voz, encontré mi dignidad. Aprendí que el amor propio es más importante que el amor romántico. Aprendí que la soledad elegida es mejor que la compañía tóxica. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para reinventarse, para renacer. Aprendí que la traición dice más del carácter de quien traiciona que del valor de lo que es traicionado. Aprendí que puedo sobrevivir a lo que pensé que me mataría. Y sobreviví, y florecí. Y aquí estoy, a mis 61 años, sentada en el balcón de mi pequeño apartamento que compré con mi propio dinero, tomando un café que elegí porque me gusta el sabor fuerte y amargo, usando ropa que compré porque me hace feliz, rodeada de cuadros que creé con mis propias manos, planificando viajes que voy a hacer porque quiero explorar el mundo, esperando la visita de mi hijo que me ama y respeta, tal vez desarrollando un nuevo romance con un hombre que me trata amablemente. Y puedo decir, con absoluta certeza, estoy bien, estoy más que bien, soy libre, estoy completo, estoy en paz. Y eso, después de todo lo que he pasado, es nada menos que un milagro. Si te conmovió esta historia, deja tu comentario diciendo desde dónde la estás viendo y compártela con alguien que necesite saber que es posible empezar de nuevo, como si crees que ninguna mujer merece ser tratada como desechable. Y recuerda, mientras respires, tienes el poder de cambiar tu historia. Yo cambié el mío.
Tú también puedes. La traición que pensé que me destruiría terminó liberándome. El hombre que pensé que era mío para siempre resultó ser solo un capítulo doloroso, pero necesario. Y la vida que creía terminada a los 59 años apenas comienza. A todas las mujeres que están sufriendo en este momento, que piensan que no sobrevivirán al dolor, que han perdido la esperanza, soy la prueba viviente de que sobrevivirás, te recuperarás y descubrirás una versión de ti misma que es más fuerte y más libre de lo que jamás creíste posible. No te rindas, luchar. Mereces justicia, mereces dignidad, mereces amor propio, mereces empezar de nuevo y lo lograrás, lo logré. Tú también puedes hacerlo, siempre.